Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Café Fresco. ¿Qué es Café Fresco? Bueno, es una iniciativa que creamos Zona de Prensa Comunicaciones y Unimer de Centroamérica para ofrecerles a ustedes temas de interés una vez al mes con datos, con voz de los expertos y con análisis. ¿Para qué? Para la mejor toma de decisiones para nuestras empresas, para nuestras pequeñas empresas y también, ¿por qué no?, para nuestra vida en sociedad, ahora que nos ha cambiado el mundo y que está un poco al revés después de lo de la situación de la pandemia. A la par del tema de salud, creo que uno de los temas que más hemos tocado durante este confinamiento ha sido el tema económico. Por esa razón, hoy me hago acompañar de dos expertos para hablar de medidas económicas en la región, la situación actual y las perspectivas, qué es lo que viene, qué nos espera. Para eso me siento muy complacida de presentarles a don Sergio Luis Pineda, socio director de Pineda y Asociados, que nos acompaña desde Guatemala, y don Alberto Porras, socio director de GCF Consultores de Costa Rica, ambos miembros firmas de TGS Global. A los dos muy agradecida porque se han preparado con nosotros para esta entrevista y han sacado el tiempo para poder acompañarnos en un café fresco. Muchas gracias, licenciada Zumba. Un gusto y un honor para su servidor desde acá de Guatemala participar en esta entrevista con usted. Mucho gusto. Muy buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por la invitación y poder hablar de un tema tan amplio que afecta a la región en general y que tenemos impactos importantes a nivel económico, sociales y financieros también a nivel personal. Claro, bueno, vamos a entrar pronto en materia, pero antes que nada queremos agradecerle a la gente de Café 1820 que nos contactó, les gustó el nombre de Café Fresco y miren, nos hicieron llegar de cortesía a mí, a don Alberto, y la tienen guardada para don Sergio, para cuando se lo podamos dar, este cafecito, que es un café reserva especial, que es un café tueste medio. Mira, aquí estamos nosotros con full café fresco, porque de eso se trata la conversación que vamos a tener hoy. Un dato importante, la gente que nos ve desde Nicaragua y desde Panamá lo puede conseguir allá y por supuesto en Costa Rica. Así que muchas gracias a la gente de Café 1820 por alegrarnos la tarde con un buen café, con un buen producto costarricense. Bueno, vamos a entrar en materia. Las medidas económicas sin duda han ido de la mano con toda la intensidad que nos ha llevado la pandemia en lo que se refiere a atención médica y atención de salud. No podemos descuidarnos por estar pendientes de los casos, de los contagios, de las muertes, que son dolorosas y son fuertes, dejar de lado la situación económica de cada uno de nuestros países. Así que vamos a ir haciendo un repaso acompañado con cifras, con análisis y con una conversación de estos dos señores que conocen bastante de los temas de la región y también, por supuesto, de los temas desde sus países, de qué ha venido sucediendo. Primero vamos a echar un ojo al pasado reciente. ¿Qué fue lo que hicieron los gobiernos una vez que nos dimos cuenta que estábamos metidos en esta situación de pandemia y cómo hemos ido evolucionando en estas medidas? Don Alberto, si gusta, iniciamos con las primeras medidas que se tomaron en los diferentes países. Okay. Muchas de las condiciones importantes siempre ha sido el tema de mitigar el impacto negativo de la pandemia. Entonces, muchos de los países lo que han hecho es, ahí hablo ya en general, muchos han cerrado sus fronteras, otros, como en el caso de Nicaragua, lo que han creado unas regulaciones para el tema de ingreso a nivel de aeropuerto, porque el aeropuerto nunca lo cerraron, siempre estuvo abierto. En el caso de Costa Rica se cerró completamente, igual que Panamá, Honduras, Salvador y Belice. ¿Qué es lo que sucede? Toman unas medidas para el tema de eliminar el tema del contagio. ¿Okay? Estas medidas se toman para mitigar ese impacto negativo. Pero ¿qué sucede? Estas decisiones que toman los gobiernos van a tener afectaciones directas en la parte económica y social de la población a nivel de Centroamérica. Entonces, viéndolo así desde un punto de vista, todos los países a nivel centroamericano, y creo que no estoy diciendo nada nuevo, tanto a nivel también europeo, nos hemos visto afectados significativamente. De un tema social, un tema de hasta nuestros hijos que han tenido que recibir estas clases de forma virtual, pero cuando vemos estas decisiones a nivel de cada país, es aquí donde uno dice, estas decisiones se enfocan a la mejor disposición del gobierno, pero ¿qué pasa? Podemos ver que Costa Rica en su momento hizo condiciones importantes para mitigar el efecto iniciando en marzo, igual así en Panamá, donde se estableció hasta un tema de dar un cierre
después de cierta hora a otra hora no se podía salir en Panamá. En Nicaragua, ¿qué sucede? Todo lo contrario. Es un gobierno pasivo, de hecho no informa las condiciones económicas a la OMS, no las informa, entonces empiezan a fallecer personas y vamos a hablar abiertamente. Nicaragua ha ocultado el crecimiento del tema del COVID. Sabemos que han fallecido personas y lo que están haciendo es diciéndole esto es de otro tipo de enfermedad y no es producto del COVID. El COVID está controlado en Nicaragua, no. Sabemos que eso no está controlado porque ¿qué fue lo que pasó a inicios de marzo? Muchas personas contagiadas de COVID de Nicaragua emigraban a Costa Rica por el lado de la frontera en forma irregular. ¿Con qué situación? Con la situación de poder ingresar a Costa Rica y poder tener atención médica. Porque una de las ventajas que tiene Costa Rica es que indirectamente cualquier persona que sea del mundo va a ser atendido a nivel de salud. Entonces, ¿qué sucede? Este grupo de personas que ingresaron venían tal vez enfermos, empezaron a contagiar personas costarricenses y esto empezó a haber incrementos importantes. Pero mucha de esta situación se refleja a nivel también de mis otros países, a nivel de Belice, Guatemala, Salvador y Honduras. Y es aquí donde yo le cedo la palabra a mi colega don Sergio, que se enfocará también en estos países. Muchas gracias, Alberto. Pues verdaderamente es importante compartir de que la región centroamericana, yo diría, son espejos y casi diríamos de una u otra manera digamos, con el objetivo de balancear el tema de salud versus economía, diríamos que casi todos los países tomaron decisiones de decretar estados de calamidad pública y eso en principio se permitió o se orientó a restringir una serie de principios fundamentales como lo es el principio de libre locomoción. O sea, en el Triángulo Norte, integrado fundamentalmente por Guatemala, El Salvador, Honduras y parte de Belice, tenemos obviamente que hubo una serie de restricciones que fueron enfocadas fundamentalmente, como decía don Alberto, a contener realmente el tema del COVID. Recordemos que esto, más o menos a mediados de marzo de este año fue que sucedió, y ya nos imaginábamos nosotros esto. Yo diría que no, realmente sentíamos que lo que pasaba en el otro lado de los continentes, del continente americano, era un sueño, eran números, eran estadísticas, y hoy por hoy realmente esas estadísticas, esos números tienen nombres. Realmente lo importante de esto es ya es un vecino, un familiar, o sea, ya tenemos casos muy importantes. Entonces, diríamos, la mayoría de los países, sobre todo del Triángulo Norte, y al igual que la parte sur, digamos, de Centroamérica, tomaron las mismas medidas, con diferentes nombres, pero enfocados fundamentalmente a restringir, a cerrar fronteras, a declarar cuarentenas domiciliares, y en fin, el cierre de aeropuertos, como mencionó don Alberto, es muy importante. Y ahí me quedaría yo precisamente para hacer ese resumen de las diferentes medidas implementadas por cada gobierno. Diríamos, aquí están fundamentalmente las que están orientándose a evitar realmente el contagio. Exacto, muchas gracias, don Sergio. Don Alberto, les queremos compartir a la gente que nos está acompañando en esta entrevista que pueden hacer sus consultas a través del chat de la transmisión y por supuesto también decirles que esta información se las vamos a poder compartir después para que ustedes puedan ver con detalle el análisis de los temas que estamos conversando el día de hoy. Todas estas medidas que obviamente fueron medidas inmediatas, de reacción inmediata, porque nos tomó a muchos por sorpresa lo difícil y lo elevado y lo grande que iba a ser un tema como el de la pandemia y la crisis del COVID, todas estas medidas que eran para protegernos, resguardarnos, guardarnos en casa, hacer teletrabajo, implementar otras medidas sanitarias que nos ayudaran a contener el contagio, repercutieron enormemente en la economía de cada uno de nuestros países, al punto que ahora vemos manifestaciones, mucha presión, sectores pidiendo que se abran sus posibilidades de negocio y demás. Y eso es parte de lo que queremos conversar en el siguiente proceso, que es cómo vamos avanzando y cómo vamos al día de hoy. Don Sergio, de estas medidas, de esta contención que se hizo, digamos, en términos sanitarios, ¿cómo nos ha repercutido y cómo nos vemos hoy afectados en términos económicos? Muy bien, en el Triángulo Norte lo que yo quisiera destacar es ya ponerle un tanto así como nombre y apellido a los diferentes programas que se pusieron en vigencia.
Comienzo por Guatemala en el orden en el que el mapa aparece en los mapas. Y el primer fondo que Guatemala puso en vigencia es el Fondo Bono Familia por un monto de 750 millones. Lo siguió un fondo para protección del empleo de 250 millones, un fondo de crédito para capital de trabajo de 375 millones. Y eso obviamente es el total de fondos, algo así en moneda local, 11 millardos de quetzales, como algo así como 1.375 millones de dólares. También hubo un diferimiento en los cumplimientos y pago de ciertas obligaciones fiscales, por ejemplo, a la caja del Seguro Social, hubo algunas moratorias o, digamos, oportunidad para que el empresario presentara extemporáneamente sus impuestos, sus cuotas sin ningún recargo. También hubo moratoria de préstamos bancarios en abril, mayo y junio. En El Salvador podemos apreciar que hay un programa de apoyo a las MIPYMES que trata fundamentalmente de la liberación de actividades económicas, liberación de transporte público en forma paulatina y la creación y establecimiento de un fideicomiso para la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas y trabajadores por cuenta propia por un total de 600 millones de dólares distribuidos en subsidios para empleados, capital y el financiamiento del sector informal. En Honduras sucedió algo similar, la creación del programa de Honduras Solidario. Interesantísimo este caso porque realmente es una descentralización en las municipalidades, lo cual hace que los fondos podrían tener más efectividad en la distribución. Y más o menos la cobertura que anunciaba realmente el gobierno hondureño es aproximadamente 3 millones de hondureños. La creación del Fondo de Garantía para Préstamos como apoyo para pequeñas y medianas empresas de algo así como 105.000 millones de dólares y el diferimiento en el pago de cuotas del impuesto a la renta a septiembre, noviembre y diciembre de este año, una amnistía municipal que fue otorgada también y la autorización de suspensiones laborales. Hago este resumen fundamentalmente porque lo importante acá es la ejecución que ha habido. Y en el orden en que comencé, hago un resumen fundamental de que Guatemala escasamente a agosto finales teníamos aproximadamente entre un 35 y un 40% de ejecución de esos fondos. Significa que hay mucha gente que todavía no ha recibido esos fondos o los ha recibido parcialmente. Para poder compartir esta información de qué sucedió en El Salvador y qué sucedió en Honduras, quiero compartir con la audiencia de que nos dimos a la tarea conjuntamente con mi colega Alberto Porras de hacer alguna investigación en los países vecinos y nosotros pues acudimos a ciertos contactos y verdaderamente fue para mí penoso platicar tanto con mis colegas de El Salvador como de Honduras y ambos fueron contestes en el sentido de decir realmente los programas que fueron habilitados, ese fideicomiso, ese fondo de garantía realmente tiene cero de ejecución. Significa eso que verdaderamente esa es la perspectiva, digamos, desde un punto de vista de colegas que como nosotros están realizando revisiones a las compañías. Entonces, si eso pasa en compañías a nivel de microeconomía, entonces eso explosionado a nivel de macroeconómico realmente tiene fuertes incidencias. Diríamos, si tuviéramos que calificar a nuestros gobiernos, yo diría que realmente ha sido una ejecución bastante pobre y podríamos realmente estar en mejores condiciones, lo cual dice que realmente los fondos, los dineros, como decimos, no han llegado al destino para el cual fueron autorizados. Me detengo ahí para darle paso a mi colega Alberto Porras. Gracias, don Sergio. Don Alberto, antes de que usted inicie, nos decía don Sergio ahora que nos vemos como espejos en estos diferentes países. Creo que la lectura de estas medidas que hizo primeramente don Sergio no nos son ajenas. Cada uno de nosotros sentimos que nos llena algo de lo que ha sucedido en nuestro país, pero también nos queda con esa sensación, bueno, hasta dónde ha llegado, realmente ha funcionado, ha alcanzado o ha permeado o ha sido mucho del discurso y no se ha podido llevar tanto a la ejecución. Del análisis que usted hizo, don Alberto, ¿qué nos puede aportar en esa parte? De hecho, bueno, continuando con lo que expresa don Sergio y lo que agrega Sandra, es importante considerar que tanto Panamá como Costa Rica, Nicaragua, que son los otros países que falta por mencionar, ¿qué hoy están haciendo los gobiernos? Aperturas ya comerciales. ¿Eso qué quiere decir? Que ya los diferentes cámaras de comercio han ido haciéndole presión al gobierno
para ir abriendo estos tipos de comercios. Desde un punto de vista, Panamá ya ha ido emigrando a abrir ciertas actividades, a pesar de todo tiene ciertas actividades suspendidas, igual que Costa Rica. Costa Rica al día de hoy ya ha aperturado sus actividades económicas, nada más que con temas de regulación sanitaria, igual que Panamá. Cosa contraria a Nicaragua. Hoy Nicaragua no ha tomado ninguna medida, no ha sacado un efecto que venga a mitigar el impacto negativo del COVID. De hecho, Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha establecido medidas. Las medidas son mínimas comparadas a otros países. Entonces, es aquí donde nos vemos y tenemos que ir pensando. Sabemos que estamos viviendo un tema de pandemia, pero resulta que al día de hoy, tanto Costa Rica, Panamá y los diferentes países, tenemos personas que están sin trabajo. El gobierno ha tenido que venir a dar un beneficio económico a estas personas que se vieron impactadas negativamente. Por ejemplo, en Costa Rica está el bono proteger, que se dio por un factor de 3 meses, con el objetivo de ir mitigando el impacto negativo de personas que se les suspendió el contrato, se redujo la jornada laboral o quedaron despedidas. Igual que en Panamá. Panamá tiene una condición donde se creó una moratoria para el tema de pago, agua, luz o teléfono, con el objetivo de mitigar a estas personas que se quedan sin trabajo, que no quedaran sin las condiciones básicas de poder tener su electricidad. El tema del desalojo en Panamá fue importante porque había muchas personas que se habían quedado sin su ingreso. Esto se iba a ver afectado a nivel de que no podían pagar su renta, a nivel de alquiler, y quiere decir que la persona dueña de la propiedad los iba a poner, como se dice, patitas afuera. Entonces se creó una ley con el objetivo de mitigar ese impacto y diciéndole, señores, estamos en un tema de pandemia, debemos de ser conscientes. Cosa contraria a Costa Rica. Costa Rica fue diferente. No quedó como ley, pero sí quedó a conciencia de las personas. Entonces sí se dieron casos donde las personas negociaban el alquiler, hubieron suspensiones, mira, durante 3 meses, 6 meses no me pagues, etcétera, etcétera. Otra condición es el tema en Panamá, la moratoria de los préstamos, que fue sumamente importante, en el cual se suspendieron todos estos pagos de préstamos de personas que se vieron afectadas producto de la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Si la parte económica de cada país se ve afectada, y esto hablo de la fuerza laboral, va a empezar a verse una condición de que no tiene ingresos. ¿Qué pasa con el nivel de consumo de estas personas? ¿Se ve limitado o se ve reducido? Entonces, esto quiere decir que los negocios ya no van a vender lo mismo. Y si los negocios no venden lo mismo, quiere decir que ya no recaudo el impuesto que debo recaudar. Entonces, quiere decir que al gobierno le va a entrar menos ingreso posible. Y es aquí donde yo me quedo ahora con el tema del gobierno. Y es aquí donde vamos a enfocarnos. ¿Qué se prevé a nivel económico? ¿Cuáles son las actividades más económicas más fuertes afectadas en el producto de la pandemia? Todo el tema construcción, todo el tema restaurantes, hoteles, el tema inmobiliario, el tema financiero. Son actividades que se vieron afectadas muy fuertes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tema financiero? ¿Qué pasará con los bancos? Muchos de los bancos suspendieron todo el tema de préstamos. Esto quiere decir que ya dejaban de recibir ingresos y por ende quiere decir que tenían que ampliar los plazos de estos créditos. ¿Qué pasa con el tema de construcción? Al verse afectado con el tema de importación, porque estando cerrados los aeropuertos, quiere decir que no podían entrar los productos. Y muchos de los gobiernos dijo, si no son elementos esenciales, no ingresan al país. Eso quiere decir que cuando llegábamos y entrábamos a una ferretería, puede ser que entrábamos y no encontrábamos nada. Habían estantes ya vacíos completamente. Claro, va asociado a escasez de productos y exposición. Muchas de las personas empezaron a hacer compras desmedidas, como si se fuera a acabar el mundo. Y hablo un ejemplo aquí en Costa Rica. Aquí desapareció el papel higiénico en una semana. Producto de que todo el mundo salió como si, llenaban sus carros.
¿Y qué pasó en otros países? Pasó lo mismo. El enfoque fue igual. Es ir a comprar cosas porque nos vamos a quedar sin nada. Entonces, Perdón, don Alberto, ahí creo que sería importante, me gustaría saber de parte suya, don Sergio, también creo que la gente esperaba que esto fuera más corto, que fuera de unos 3 meses, que era la idea que todo el mundo tenía y que ya iba a estar la solución al tema. Hemos tenido que irnos adaptando conforme pasa el tiempo, a asumir que no, agréguele un mes más, agréguele un mes más. Y hablo de esos 3 meses porque incluso muchas de las medidas se tomaron por ese periodo. Vamos a ver, la suspensión de contratos en una buena idea, en que no pagara las cuotas de la caja por 3 meses, o en todo se fue tomando en esta medida como en este plazo. Era la idea primaria que teníamos. Entonces, les pregunto, las ideas planteadas o las propuestas planteadas estaban pensadas solo para un plazo corto como ese y hemos tenido que venir adaptándolas, a alargarlas a esto que va a ser una nueva normalidad de mucho tiempo. Sandra, y se van a seguir alargando conforme nosotros no implementemos estas medidas sanitarias a nivel interno. Y te lo voy a decir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tuvo que hacer Panamá para ir mitigando un poco este impacto? Una ley seca. ¿Qué es una ley seca? No venta de licores. ¿Por qué? Porque a pesar de que el ser centroamericano, a pesar de que estamos en un tema de pandemia, existen personas que tienen su condición de responsabilidad y existe otro sector que tiene su condición de irresponsabilidad, donde siguen haciendo sus fiestas, siguen reuniéndose a actividades, la famosa burbuja social. Se ha hablado de una burbuja familiar, que son las personas que conviven con uno, pero resulta que de vez en cuando esas burbujas son de 20, 30 personas en una actividad, y es aquí donde uno dice, y una persona contagiada contagió a los demás. Entonces, ¿qué sucede? El sistema médico de todos los países se van a ver colapsados. Entonces es aquí donde el día, si yo me enfermo, voy a tener disponibilidad de una cama en el hospital. Puede ser que no, porque puede ser que el sistema esté colapsado, que eso es lo que ya vivimos en Europa. No hay que irnos tan lejos, en España, Francia, es un vivo reflejo de lo que ellos vivieron al inicio. Bueno, y eso implicaría nosotros, volver a cerrar, volver a encerrarnos y echar para atrás en medidas económicas. Don Sergio, ¿lo visualiza usted así? Teníamos previsto que durara menos tiempo y que quizá las medidas que se fueron tomando eran para un asunto que durara menos meses de los que ya nos lleva a esta situación. Yo estoy de acuerdo con usted, Sandra. En efecto, las medidas fueron como diseñadas precisamente para que estas no fueran por más de 3 meses, como que al tercer mes la pandemia se iba a solucionar. Lejos de eso, hemos visto cómo los casos han ido en crecimiento y diríamos que, como menciona don Alberto, esto se va a seguir prorrogando. O sea, ahora parecería ser un poco de broma, pero antes de Semana Santa, en abril, la primera, segunda semana de abril se mencionaba o se veían memes, como decimos, en donde habían mascarillas con lucitas como si fuera de Navidad y daba risa, pero realmente eso ya no es así. Verdaderamente estamos frente a esto. Y así como vamos, a nosotros nos traen, digamos, en Guatemala, que es el comentario que puedo hacer, en Guatemala nos traen de quincena en quincena, oímos a nuestras autoridades e informan las nuevas medidas que se van a tomar, que generalmente es la consistencia de mantener el estado de calamidad, y de ese estado de calamidad se deriva todo. Entonces estamos visualizando que definitivamente esto va a ser resto del año y seguramente primero o segundo trimestre del año entrante, como que si hemos venido de trimestre en trimestre. Ese es realmente el sentido que le doy. Y sí, verdaderamente así fue como, yo creo que lo subestimamos realmente esta situación. Y ustedes tienen razón al decir, esto puede regresar, y lo poco que estamos ganando desde el punto de vista de las medidas económicas se pueden perder de la noche a la mañana. Veamos lo que está sucediendo, como dice don Alberto, en Europa. Eso realmente es un retorno, y con nuevas medidas realmente esto sería la catástrofe, ¿verdad? Exacto. Bueno, nosotros lo hemos hablado mucho desde la perspectiva de comunicación, como expertos en comunicación que somos, que ni el mejor manual de crisis de un buen vocero o de una buena empresa preparada para una situación de crisis tenía contemplado un escenario como este. Creo que nunca nos habíamos imaginado una afectación mundial de este nivel. Entonces, bueno, sí es muy importante entrar a esa fase que queremos entrar ahora, analizar
¿Qué de estas medidas, porque también hay medidas que han servido, que han sido buenas, qué se puede llevar más adelante, seguir mejorando o qué se puede corregir en el camino? Porque lo que todos queremos es obviamente cuidarnos, tener salud, que no colapse nuestro servicio de salud, pero también que la economía se reactive porque lo necesitamos. O sea, lo necesitan nuestros países, lo necesita nuestra gente, la gente necesita trabajar. ¿Cómo podemos ir arreglando también en el camino cuando estamos batallando con una cosa de salud, pero también tenemos un gran pendiente en materia económica? De hecho, Sandra, sí es importante agregar al comentario que acabas de hacer, esto va a seguir las restricciones hasta que formalmente no exista una vacuna en contra del COVID. Entonces, es aquí donde, ¿qué escuchamos? Bajo un criterio técnico a nivel de salud, es aquí donde la vacuna va a estar disponible abril o junio del 2021. Entonces, es aquí donde, siguiendo la interpretación de don Sergio, que vamos a tener que ponernos nuestra mascarilla o nuestra careta con lucecitas de Navidad. Sí, correcto. Vamos a tener que vivir una Navidad, un diciembre, un enero, un febrero, siguiendo estas medidas de restricción sanitaria. Hasta que formalmente no ingrese, porque es otro tema, los países van a tener que empezar a adquirir. Y ya hay países que ya han hecho su inversión en ir reservando la compra de estos tipos de vacunas. Entonces, por ejemplo, Costa Rica ya reservó 1.700 millones para comprar este tipo de vacuna. Panamá ya inició el proceso de comunicación para adquirir las vacunas. Nicaragua no así, porque Nicaragua, y vuelvo a dejarlo bien claro, Nicaragua prevé que todo está controlado, que es un tema pasajero y que ahorita pasa y no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa con los otros países? También van a tener que ir haciendo la inversión de adquirir este tipo de vacuna. Y hasta que esa vacuna no esté en el país y no se le pueda suministrar a cada persona, vamos a seguir en medidas restrictivas. Y cuando digo medidas restrictivas es, no voy a poder salir de mi casa normalmente, los lugares van a estar reducción al 50%, vamos a tener que seguir usando mascarillas o caretas. Estamos, a pesar de la amarilla, ya en ciertos países es obligatorio para cualquier lugar público. Pero ahora sí, enfocándome en las medidas a futuro, es aquí donde vamos a empezar a ver qué impacto tiene el COVID en las economías de los países. Y voy a hacer lo siguiente. El Fondo Monetario establece que la actividad económica se va a ver afectada. El Fondo Monetario es un tema que da miedo en estos días aquí, en este país. En ese tema. ¿Qué pasa? El Fondo Monetario, bajo sus condiciones estadísticas, está estableciendo que en la región centroamericana se va a ver afectado en 3.5%. ¿No? Se verá afectado el impacto de la pandemia, en el cual se establece que Salvador va a tener una contracción de su economía en un 5.4%, Costa Rica en un 3.3%, Honduras en 2.4%, Panamá un 2%, Guatemala un 2% y Nicaragua un 6%. ¿Qué viene con esto? Cuando viene, quiere decir que el nivel económico del país se va a ver contraído. ¿Esto qué quiere conllevar? A que los niveles de deuda país van a tener que aumentar. ¿Esto qué conlleva? Conlleva a que los países van a tener que endeudarse para poder mantener el gasto. Pero cuando vemos estas medidas de voy y me endeudo para cubrir gasto, esto quiere decir, ¿y cómo lo voy a pagar? Y es aquí donde vuelven a ver al sector comercio y dicen, bueno, no me alcanza con los impuestos actuales. Quiere decir que voy a tener que medir un nuevo paquete de impuestos. Y esto lo voy a hablar a nivel regional, porque va a ser una regla, nada más que una más, otros menos, pero al final la regla va a ser la misma. Va a ser la misma fórmula. Pero ¿qué pasa? El dinero está en la parte comercio. Hoy el comercio se vio afectado. Por ejemplo, en Costa Rica, Panamá, Belice, tienen
actividades económicas hoy cerradas. Y hablo, y me voy a enfocar un poco en Costa Rica, el tema casinos, todo el tema de actividades de juegos de azar. ¿Cuántas personas no dependen de esa actividad económica? Y hoy esa actividad económica está cerrada. Sigue bajo suspensión. Está cerrada. No están autorizados a aperturar. Y uno entiende, claro, es un casino, va a ver con... Pero ahora sí, pensemos en la parte económica. ¿Qué pasa con este montón de personas que dependen económicamente de un salario? Los dealers, saloneros, todo esto, este impacto negativo que tienen estas personas. Estas personas tienen la capacidad de salir e ir a comprar el arroz y los frijoles. No tienen la capacidad para ir a hacerlo. Entonces, es aquí donde uno dice, ¿tengo que ir emigrando a activar la economía? Sí, hay que ir emigrando a activar la economía, pero de una forma responsable. Y el gobierno, tenemos que entender algo bien claro. Esto no se soluciona con impuestos. ¿Qué hace una compañía cuando se ve reducido sus ingresos? Voy y veo mis gastos. Esto quiere decir que evalúo mis gastos que no son necesarios. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el gobierno a nivel de reducción? Todas las asesorías. Eso es un rubro. Cuando uno ve el presupuesto de los países, hablemos Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, todo el rubro público, asesores externos, es un rubro importante. Quiere decir que deberíamos de ir reduciendo ese tema. 2, la publicidad. ¿Cuánto no invierte los gobiernos en publicidad? En salir en primera plana, en salir en la hora importantes de visualización de las personas. Es aquí donde uno dice, hay actividades. Por ejemplo, sabemos que el gobierno dentro de su presupuesto tiene actividad de licores para la Asamblea Legislativa. En este caso, para las diferentes asambleas. Y es aquí donde uno dice, ¿eso es necesario? No, no es necesario. Y cuando uno ve, puede ser que el impacto de eso en el presupuesto sea mínimo, pero perdón, eso es una situación que debería no existir en el presupuesto de los gobiernos. Entonces, antes del gobierno lanzar un nuevo paquete de impuestos, primero tiene que visualizar en lo interno, ir a visualizar el presupuesto. Y cuando digo visualizar el presupuesto, no es despedir personas, es ver qué gastos son necesarios y cuáles no son necesarios. Y tiene que atacar eso. Por ejemplo, Costa Rica, nosotros tenemos pensiones de lujo. Personas que en su momento tienen sus condiciones de beneficios. Señor, hoy no estoy para pagar una pensión de lujo. Y hablo a nivel de Costa Rica, pero esto se replica en todos los países. Pero aprovechando que toca ese tema, don Alberto, y me gustaría pasar a don Sergio a ver qué opina él. Todas estas medidas que todos levantamos la mano pidiendo que, por supuesto, el gobierno tenga también un comportamiento como el que estamos teniendo las empresas o los ciudadanos, ajustando nuestros gastos, acomodándonos a la situación y demás, pidiendo recorte del aparato estatal y una mejor inversión de los recursos. ¿Es tan fácil poner en marcha eso? O sea, ¿se puede hacer eso rápido o no? ¿O eso es una excusa también de los gobiernos de no poder recortar tan rápidamente el aparato estatal y no poner en operación un aparato como ese cuando nos anuncian más paquetes de impuestos? Yo diría que verdaderamente es un tema que siempre queda relegado a un segundo plano. O sea, el tema del recorte del gasto público es uno de los temas que siempre la iniciativa privada está levantando la mano, tal como usted dice, Sandra, de que se reduzca. Voy a poner unos claros ejemplos. Como decía Alberto, quizás tal vez no se puede pensar en despedir gente, porque igualmente ese es resolver un problema para crear otro, pero Para verdaderamente, para abrir otro, sí. El punto que yo quiero compartir acá en Guatemala, y seguramente será igual en otros casos, es si un ministro, si un diputado necesita 15, 20, 30 asesores, dígame usted para qué sirve ese funcionario público. Entonces yo diría que por ahí podrían haber ventanas de oportunidad para hacer ciertos recortes. Si el tipo o la persona que está designada como ministro, como diputado, no sirve, entonces no lo elijamos. Yo diría, ese es un punto. O sea, la creación de lo que se conoce como plazas fantasmas, eso es realmente un mal que existe en todos los gobiernos. O sea, y por demás decirlo, incluso diría yo, el tema de la corrupción, los sobrecostos que hay en la obra pública, verdaderamente, yo diría, eso sí, debiera, y adelantando un poco las recomendaciones, un combate frontal a la corrupción con políticas
fijas establecidas de cero tolerancia a la corrupción. Entonces, cuando hablamos de los ingresos, o sea, normalmente en la trayectoria que hemos tenido en reformas fiscales, siempre se ve por el lado de los ingresos. Y esto normalmente las superintendencias de las diferentes jurisdicciones de las que estamos hablando son las que se encargan de recaudar el ingreso. Luego es la calidad del gasto, verdaderamente ahí es donde nadie se mete. O sea, ¿de qué nos sirve recaudar 100 si nos gastamos 150? O sea, la diferencia en automático, tal como menciona Alberto, es endeudarnos. Y lo que vemos ahora son unos niveles altos de endeudamiento que nos llevan a niveles riesgosos de insolvencia. ¿Qué va a suceder? Si hacemos un pequeño ejemplo, ¿qué hace una persona que gana $5,000 y se gasta 7,000? Seguramente la diferencia de los $2,000 los financia con tarjeta de crédito. Si no tiene una habilidad de poder cumplir, de generar mayores ingresos, va a haber un momento determinado en que se está gastando más de lo que genera. Y eso es lo que le pasa a la economía en general. Entonces, diríamos, debe de haber realmente volvernos hacia el gasto público y decir, bueno, esto hay dos formas. Si realmente los ingresos no se pueden incrementar, pues definitivamente, y lejos de incrementarse, los diferentes gobiernos han fijado reducciones en la recaudación. Entonces, no puedo seguir gastándome lo mismo si lo que me va a ingresar va a ser menos de lo que había estimado. Y luego todo eso vengo y lo voy a subsidiar, por llamarlo así, lo voy a financiar con deuda pública, incrementando altos niveles. Entonces, coincidimos realmente con mi socio Alberto sobre esos temas de lo peligroso que es endeudarse. Claro, porque eso al final de cuentas terminará generando todavía más presión y, como decimos aquí en Costa Rica, tirando la bola para adelante, que es uno de los temas que nosotros hemos venido discutiendo, que no se resolvieron problemas económicos o fiscales en su debido momento, y esto es lo que nos tiene ahora todavía mucho más contra la pared. Yo quiero volver a invitar a la gente que nos está siguiendo en este conversatorio que es Café Fresco, donde estamos de toda la región. Hoy tenemos representantes de Guatemala, que estamos de Costa Rica, y nos ayudan detrás de cámaras también desde Panamá, porque estamos unidos haciendo un análisis de nuestra situación, porque a todos nos atañe y a todos nos afecta lo que nos ha sucedido. Yo quisiera consultarles a ustedes también, aunque el panorama es muy sombrío y claramente la situación no es sencilla, si igual en estos momentos hay alguna oportunidad de hacer algún tipo de buen negocio o hay alguna oportunidad de generar negocios buenos en medio de la crisis, porque nos hemos centrado mucho en la parte negativa y no hemos pensado en que tal vez sea un momento alguna oportunidad. Creo que hablé en algún momento con don Alberto de fusiones o adquisiciones, que tal vez sea una ventana de oportunidad, porque no nos podemos centrar solo en lo negativo. La idea es que abramos ya el proceso de cierre de esta entrevista dando algunas recomendaciones de cómo volver a activar nuestra economía, cómo contribuir entre los países para hacerlo y nosotros de nuestra responsabilidad, así como asumimos la de salud, pues también de cómo activar la economía. Una de las condiciones importantes, Sandra, como vos lo mencionas, es hay que ir cambiando este chip que tenemos, porque antes estábamos acostumbrados a una forma de comercializar, a una forma de vender, una forma de dar un producto. Hoy tengo que cambiarlo completamente. Muchos de los restaurantes, mira, me cerraron, pero ¿por qué no prendo Express? Ok, entonces quiere decir, y hoy hay muchas plataformas, desde estas plataformas, Rappi, Uber, etcétera, etcétera, que se dan, muchas personas ya están en sus casas, piden comida porque están trabajando y teletrabajo, que es otro tema. No todos los países tenemos esta condición normada, que es el tema del teletrabajo. Es importante. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que ir cambiando esta mentalidad de darse este tipo. Con el tema de fusiones y adquisiciones, una de las preguntas importantes es, ¿estoy en la mejor época para comprar o vender una sociedad? Eso va a depender en qué sector me ubique. Porque en estos momentos, sectores que tal vez han crecido su nivel de ingreso, y no producto de la pandemia, sino es que han emigrado a una condición importante, todo el tema tecnológico. Todo lo que es tecnológico, salud, ha crecido infinito. O sea, quiere decir que han tenido un crecimiento importante. ¿Por qué? Y se lo voy a poner. ¿Cuánto valía Zoom antes de la pandemia? ¿Cuánto vale Zoom hoy después de la pandemia? Claro. ¿Cuántas personas? Y no, este es un medio de comunicación que tenemos en una forma de entrevista. Antes, no lo usábamos porque tal vez no era nuestro feeling de estar reuniéndonos en forma virtual.
pero tampoco vinimos a descubrir el agua tibia. Ya esto estaba. Nada más que tuvimos que emigrarlo a la fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Estos tipos de compañía de una era tecnológica importante han crecido a nivel de valor. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Puede ser que yo como empresa que quiero una actividad que ese know-how lo tiene ya una empresa en Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Guatemala, tiene el know-how. Puede ser que yo como empresa importante voy y la compro y puede ser que la compre a un precio menor de lo que me puede haber costado el año pasado. Porque Claro. tal vez es una empresa importante a nivel económico en ese país y quiere decir que su valor, pero puede ser que hoy ese valor sea la baja. Sí, Entonces, depende de la necesidad de mercado también. hay que verlo. Entonces puede ser que estas empresas grandes se interesen en comprar y es aquí donde uno dice, hoy tiempo de vender. Puede ser que sí. Bueno, hay oportunidades. Don Sergio. ¿Qué tanto has cambiado de tu filosofía de hacer negocios? Gracias, Sandra. Yo quisiera dividir esta sección en dos. Creo que podemos compartir con mi colega y socio diferentes puntos de vista y podemos tener mucha creatividad para reactivar la economía a nivel de la región de Centroamérica. Sin embargo, estamos perdiendo de vista algo para mí que es muy importante, que es cómo están nuestros principales socios comerciales. Yo quisiera referirme, que digamos en la región somos socios comerciales, pero ¿cómo está Estados Unidos, que es un mercado importantísimo? Diríamos, si realmente Estados Unidos está pintando, como decimos, a una recesión de menos 4%, ya solo eso diría, analizando, yéndome hacia el norte, analizando eso, yo diría realmente varios países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua dependemos de remesas familiares. O sea, nuestra balanza de pagos se ve influenciada significativamente por tema de balanza de pagos y ese dinero, esos flujos de dinero que vienen a hacer a estos países, realmente lo que vienen a hacer es a crear consumo, ¿verdad? Entonces, si el consumo ahí arriba, si el trabajo se está cayendo aquí, como decimos en buen economismo, en buena economía, es si a ellos les da un catarro, a nosotros nos va a dar más que coronavirus. Discúlpeme que se los diga así. Bajo esa perspectiva, sabiendo que nuestros socios comerciales, nosotros vamos atrás de ellos, yo me permitiría realmente desde la óptica plantear algunas recomendaciones para mejorar la economía. Por ejemplo, me iría a abrir las economías de los países de la región observando rigurosamente los protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, actividades como la construcción, el turismo generan bastante mano de obra y eso se traduce en consumo. Si hay consumo, pues prácticamente los impuestos por gravedad van a subir. Lo voy a poner por gravedad al revés. ¿Qué haría yo también en la región? Es poner en vigencia una legislación apropiada que le dé realmente seguridad jurídica a la inversión pública. Realmente nosotros no podemos, cuando digo inversión extranjera, perdón, nosotros no podemos realmente subsistir por nosotros mismos. Fomentar las exportaciones de una u otra manera en la medida ciertos productos tradicionales agrícolas que definitivamente la región tiene una muy buena vocación desde el punto de vista agrícola y es nuestra fortaleza. El tema de la alimentación, yo creo que hay que crear ventanas de oportunidad y buscarlas realmente. Reactivar todos aquellos megaproyectos que llaman la atención a decir en alianzas público-privadas para que precisamente también genere mayor actividad. Y ahí definitivamente se requiere capital, pero no es capital para pagar gasto público, sino es capital precisamente para invertir. Reducir los tamaños burocráticos de los estados, yo ya me refería a ellos, reduciendo el gasto público en las diferentes medidas. Hay ventanas de oportunidad ahí donde nos podemos amarrar el cincho, como decimos. Y por supuesto, cierro con esto, es que creo que es una recomendación, es hacer ese combate a la corrupción. Verdaderamente ese es un flagelo que a todo nivel nos está afectando y que debiéramos realmente suprimir. Y finalmente, pues de una u otra manera, activar estos programas que realmente para eso fueron creados, precisamente para que lleguen a las personas y a los lugares a los cuales están destinados. O sea, agilizarlos, precisamente porque la gente no puede esperar, la gente se está muriendo de hambre, lo voy a poner de esa manera, y hay que llegar lo más pronto posible. Entonces, darle la atención es para mí prioridad en este tema de programas en los diferentes países de la región. Muchas gracias, don Sergio.
Muy amable. No, gracias a ustedes dos por sacar de su tiempo, porque fue un tema de mucha preparación y de mucho análisis, así que les agradezco muchísimo la consideración que tuvieron para ayudarnos a analizar todos los procesos de la región. A los que han estado participando, ahí les estamos contestando sus consultas, por supuesto, déjenos sugerencias también. Y ahora que hablaba don Sergio de uno de los sectores y también don Alberto, uno de los sectores importantes para reactivar la economía es el sector turismo. Casualmente ese es el tema de análisis para el próximo Café Fresco. A finales de octubre tendremos igual expertos nacionales e internacionales que nos estarán acompañando a analizar qué medidas han tomado los países, cómo se han ido abriendo los aeropuertos, qué vuelos están llegando, qué medidas se están tomando y bueno, proyectos de ley como los que hay para gente que se venga a hacer teletrabajo por varios meses en un país y pueda descansar acá con buen uso de datos y demás, alejándose un poco de la situación de sus respectivos países. Todas estas propuestas y las medidas que se han tomado en la región es lo que vamos a conversar. También decirles que esta charla queda en las redes sociales de Zona de Prensa, así como la de Unimer, también en el canal de YouTube de Unimer, y si quieren tener más información o recibir la presentación que acá les estuvimos presentando durante el programa, bueno, ahí está el correo electrónico, pueden escribir a mercadeo@unimercentroamerica.com. Ahí están nuestras redes sociales, igual por cualquiera de nuestras redes o aquí mismo nos pueden dejar un mensaje. Don Sergio y don Alberto son asesores expertos en esta materia, así que también si desde sus países necesitan la asesoría de un buen consultor que les pueda ayudar, ya ven que tienen un panorama bastante amplio de la región, pues claramente pueden contar con don Sergio y don Alberto, aquí con mucho gusto les daremos sus contactos. A ambos muchísimas gracias, un abrazo de corazón. Don Sergio, le debo el café, yo sé que le llegará. Y si Aquí me no, estoy pues tomando uno. sería maravilloso que me pueda ir yo a Guatemala a entregárselo. Esperemos que Bueno, eso se pueda. bienvenida cuando estén totalmente abiertos aeropuertos y líneas aéreas. Muchas gracias Esperemos por que eso la se pueda oportunidad. pronto. Ojalá. Muchas gracias a todos por ayudarnos a seguir dando este espacio de información con datos para que usted tome las mejores decisiones. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo Café Fresco. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.